¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda el profesor Segundo Montoya y vamos a continuar con nuestras clases virtuales que estaban pendientes, sobre todo una parte de la clase que correspondía a John Locke, un capítulo de esta clase sobre su teoría política, específicamente sobre el liberalismo. Antes de ingresar a explicar en qué consiste el liberalismo de John Locke, brevemente vamos a recordar los planteamientos en torno a la teoría del conocimiento. ¿Qué es lo que Locke propone sobre la teoría del conocimiento? Recuerda que Locke es un empirista, ¿ok? Y para todo empirista, el origen del conocimiento es la experiencia, son los sentidos. Locke es considerado como uno de los máximos exponentes y más destacados del empirismo moderno. Recuerda, él introduce la tesis o el concepto de tabula rasa, la mente en blanco. Todos nosotros, al nacer, tenemos una mente en blanco. Esta mente en blanco, en la medida que transcurre pues, el tiempo, en la medida que uno tiene experiencias y va acumulando experiencias, es que la mente en blanco se va llenando, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante que no debes olvidar, ¿ok? Bien, también debes recordar la obra de John Locke sobre la teoría del conocimiento. ¿Te acuerdas cuál era esta obra? Ensayo sobre el entendimiento humano, una obra muy importante. Y otro dato también que voy a agregar es que la teoría del conocimiento de John Locke es considerada como un análisis de tipo psicológico del proceso del conocimiento. Es decir, es un estudio de cómo opera la mente, cómo opera la conciencia, cómo se lleva a cabo la reflexión, cómo se lleva a cabo la sensación, etc. Bien, vamos entonces, para no dilatar mucho, vamos a ingresar ahora al liberalismo de John Locke. ¿En qué consiste el liberalismo? En pocas palabras, en palabras simples, para no complicarnos. El liberalismo se puede definir de la siguiente manera: como la teoría acerca del Estado, según la cual el Estado tiene poderes limitados frente a la sociedad civil. ¿Ya? Entonces, para un liberal, el Estado tiene poderes, pero no absolutos, sino poderes limitados frente a la sociedad civil. ¿Ok? Entonces, si tenemos un Estado con poderes limitados, un Estado mínimo, que no tiene un poder absoluto, como sí pensaron, por ejemplo, Hobbes, ¿cierto? Partidario de un régimen político monárquico absoluto. A diferencia de Hobbes, Locke está pensando el Estado con poderes limitados. ¿Y cómo limitar entonces el poder del Estado? Esta tesis también ya la presentaba Montesquieu. Para Montesquieu, en el espíritu de las leyes, la forma de limitar el poder del Estado o evitar que el Estado concentre poder y mucho poder era establecer un contrapeso. Un poder es contrapeso de otro poder. La única manera de contraponerse a otro poder es desde un poder, es situado desde un poder. Entonces, eso tiene que ver con la propuesta de la división de los poderes. ¿Ok? Entonces, para evitar la concentración del poder en un poder absoluto, ¿ya? Dividimos los poderes. Entonces, tenemos los tres poderes clásicos que tú conoces: el poder ejecutivo, legislativo, y en el caso de Locke lo va a denominar federativo. Nosotros lo conocemos como judicial. ¿Ok? Bien. Entonces, eso de entrada, para empezar. Ahora, algo también muy importante en la teoría política de Locke es el contrato social, ¿ya? La idea del contrato social. Entonces, el contrato social es muy importante porque permite el paso del estado de naturaleza y el estado de guerra hacia la sociedad civil. ¿Ok? Hacia la sociedad civil. Entonces, la transición entre el estado de naturaleza y el estado de guerra a la sociedad civil es posible gracias al contrato social. ¿Ok? Entonces, es el contrato social que permite justamente ingresar a una sociedad civil en el cual se forma, fíjate, la sociedad forma, ¿ya? Los individuos forman un cuerpo común,
un cuerpo común que tiene leyes. Eso es una sociedad civil, un cuerpo común que tiene leyes. Es una comunidad regida por leyes, ¿ya? Es un árbitro, donde hay un árbitro, ¿ya?, que establece las reglas del juego, es decir, regula la convivencia entre los individuos. ¿Ok? Entonces, donde hay leyes, donde hay, por supuesto, poderes. Entonces, el contrato social es fundamental, ¿ya? El Estado, fíjate aquí, y eso nos conduce a hablar del Estado, es el que garantiza el cumplimiento ¿de qué? El cumplimiento de los derechos que para Locke van a ser derechos naturales. Recuerda que Locke es partidario del jus naturalismo. ¿Qué significa? Quiere decir de que el hombre nace con derechos. La igualdad, la libertad, la propiedad son derechos inherentes, ¿ya? Inherentes. Entonces, inherentes al hombre. Y el Estado juega un rol muy importante porque el Estado viene a ser el árbitro y al mismo tiempo el garante o el que garantiza que estas leyes o estos derechos se cumplan. ¿Ok? Bien. Antes de ingresar a la sociedad civil, ¿ya?, tenemos dos situaciones muy interesantes que Locke denomina el estado de naturaleza y el estado de guerra. El estado de naturaleza, ¿ya?, en el estado de naturaleza está el individuo, y este individuo es bueno, es bondadoso, es libre, vive en paz, vive en tranquilidad, vive en armonía. O sea, aquí Locke imagina un estado de naturaleza perfecto, donde el individuo es bueno. Esto también está presente en el pensamiento de Rousseau. Rousseau habla del buen salvaje, del individuo como bondadoso, como un individuo bondadoso. Entonces, el hombre bueno es aquel que pertenece al estado de naturaleza, donde reina la paz, la buena voluntad, la convivencia, la armonía. Aquí no hay conflictos, o todavía no se desatan los conflictos, la discordia. En cambio, en el estado de naturaleza, sí, ahí en este estado, en esta situación, se desata la discordia, los conflictos de intereses entre los individuos, y es donde impera la fuerza. Aquí impera la fuerza sin ley. Sin ley, ¿entiendes? Ese va a ser el estado de guerra, ¿ya? El estado de guerra ha sido tematizado, ha sido analizado ampliamente y más conocido por Hobbes, ¿cierto? La famosa guerra de todos contra todos. O sea, los individuos entran en conflicto, en una discordia, en una disputa, ¿ya? Esa disputa, esa guerra de todos contra todos puede conducir a la eliminación del hombre, al digamos, aniquilamiento del ser humano. Pero para evitar ese aniquilamiento entre los seres humanos es justamente necesario un contrato social. Entonces, la idea de contrato social supone imaginar situaciones que nunca han existido. O sea, Locke imagina cómo pudo ser la sociedad antes de la constitución del aparato del Estado con sus órganos de poder y con sus leyes que hoy tú conoces. Entonces, esto es parte de un experimento mental. La idea de contrato social, la idea de estado de naturaleza y la idea de estado de guerra. O sea, no han existido. Sin embargo, Locke intenta buscar evidencias históricas de estos estados, tanto del estado de naturaleza como el estado de guerra. Y Locke cita en el libro que nosotros también estudiamos, que lo mencionamos en una clase anterior, el segundo tratado sobre el gobierno civil. En ese libro Locke cita explícitamente una fuente, ¿ya?, importante para nosotros los peruanos, porque se trata de un escritor peruano. Locke cita las crónicas, cita la obra, ¿ya? Cita la obra de, ¿cómo se llama este peruano? Cita la obra de el Inca Garcilaso de la Vega. Cita los comentarios reales, y señala que en el reino, en estos reinos que están pues lejanos a Europa, ya al viejo mundo, en estos reinos donde hay indios que viven en un estado de naturaleza casi en armonía, ¿no? Entonces Locke tiene una, digamos, concepción muy idealista del imperio de los incas, y cita
el Imperio de los Incas cita la obra de Garcilaso como una evidencia histórica de que efectivamente existieron el estado de naturaleza y el estado de guerra. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante en relación al contrato social y a la idea de que, bueno, hoy en día también se conoce como contractualismo. ¿Ya? O sea, los que proponen el contrato social vendrían a ser partidarios del contractualismo. En la época contemporánea, en la época actual, en la década del 70, 1970, en el siglo XX, un filósofo norteamericano retoma los planteamientos de John Locke, también los planteamientos de Hobbes, es decir, de Hobbes, de Locke, incluso de Rousseau, incluso de Kant, es decir, los representantes del contractualismo tradicional o clásico del siglo XVIII y XVII. Aquí, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de John Rawls. John Rawls, digámoslo así, se apropia de estas reflexiones y lo que hace es plantear un nuevo contrato social que se denomina neocontractualismo. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a estudiar en otra clase. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias.